Crecimiento celular. El crecimiento celular se establece en función del tiempo mediante la función n de t igual a n sub 0 por e elevado a la k por t, donde n sub 0 es la cantidad inicial de células que se colocan en el cultivo. K viene a ser la constante de crecimiento celular. Esa constante de crecimiento celular es particular para cada cultivo. T representa el tiempo en horas. Importante: si el tiempo que el problema ofrece como dato no está en horas, entonces debes realizar la conversión pertinente. Ejemplo: determina la ecuación de la función que rige el crecimiento de un cultivo cuya constante de crecimiento es 1,45. Sabiendo que inició con 25 células, halla la cantidad de células a las 2 horas y el crecimiento entre el primer y el segundo día de iniciado el experimento. Primero determinemos los datos. En primer lugar, n sub 0 son 25 células. K, es decir, la constante de crecimiento para este cultivo, es 1,45. Te están preguntando al inicio del problema: determina la ecuación de la función que rige el crecimiento de un cultivo cuya constante de crecimiento es. Esa ecuación de la función que rige el crecimiento de un cultivo se refiere a n de t, pero a n de t adaptada a este cultivo. Luego te preguntan cuál es la cantidad de células a las 2 horas. Eso sería n de 2 horas o n de 2. Luego te preguntan por el crecimiento entre el primer y el segundo día de iniciado el experimento. Ahí está colocado delta n entre 1 y 2 días. En segundo lugar, vamos a adaptar la ecuación general del crecimiento celular a este problema en particular. Entonces, la ecuación n de t igual a n sub 0 por e a la k por t va a quedar como n de t es igual a 25 por e elevado a la 1,45 por t. Observa que se han sustituido los valores de n sub 0 igual a 25 células y k igual a 1,45 en la ecuación original. De esta manera, la ecuación sirve únicamente para este caso. El tiempo t no se reemplaza. ¿Por qué? Porque de esta manera lo podemos sustituir por el valor que nos convenga en un momento determinado. Tercero, cálculo de las células a las 2 horas a partir de la función adaptada. Es decir, sustituyendo el tiempo igual a 2. n de 2 va a ser igual a 25 por e a la 1,45 por 2. Es decir, estamos reemplazando la t, que es la variable independiente, por 2 horas. En primer lugar, en este caso, vamos a multiplicar 1,45 por 2. Luego vamos a elevar esa e a la 2,90. Eso te da 18,17. Luego multiplicamos 25 por 18,17 y eso da un total de 454,25 células, pero se redondea porque las células nacen enteras. Si tu cálculo arroja 454,25 células, ese coma 25 no puede ser un cuarto de célula porque la célula nace completa. Entonces eso se lleva a 455 células. Finalmente tendríamos que n de 2, es decir, la cantidad de células a las 2 horas, son 455. Cuarto paso: crecimiento entre el primer y el segundo día. Es decir, entre las primeras 24 y 48 horas. Recuerda que en esta ecuación necesitas utilizar el tiempo en horas. Aquí tenemos que delta n va a ser igual a un
n del tiempo 2 menos un n del tiempo 1, es decir, al número de células que hay en el tiempo 2 menos el número de células que había en un tiempo 1. Delta n será igual entonces al número de células que teníamos a las 48 horas menos el número de células que teníamos a las 24 horas. Calculando ese delta n, en primer lugar vamos a trabajar con el número de células a las 48 horas. Sustituyendo t igual a 48 en la función, al final nos queda que el número de células a las 48 horas es de 4,21 por 10 a la 31 células. Por 10 a la 31, es decir, una cantidad supremamente grande de células. Sustituyendo t igual a 24 en la función, una vez realizados los cálculos, nos damos cuenta de que a las 24 horas teníamos 3,24 por 10 a la 16 células. Igual es una cantidad muy grande, aunque en realidad no se compara con la cantidad a las 48 horas, que es por 10 a la 31. Para calcular delta n, simplemente colocamos los dos valores, la cantidad de células a las 48 horas menos la cantidad de células a las 24 horas. Y eso da 4,21 por 10 a la 31 células. Sí, como puedes notar, coincide con la cantidad de células que había a las 48 horas. ¿A qué se debe esto? A que la cantidad de células que hay a las 48 horas está representada por un 10 a la 31, mientras que la otra cantidad es por 10 a la 16. Como te dije hace un instante, 10 a la 16 es una cantidad relativamente pequeña en comparación con una cantidad que tiene un por 10 a la 31. Nota que se trabaja en notación científica y esto es porque los números son muy grandes. Resuelve ahora los siguientes problemas. Tienes 3 problemas allí para que practiques los conocimientos que acabas de adquirir.